bien, chicos, en esta hora vamos a estar viendo historia del arte para que por favor tengan su manual ahí a la mano. Si no mal recuerdo, ayer alcanzamos a ver los significados de arte o las definiciones que le han dado al arte conforme pasa por cada una de las personas, ¿cierto? Por último, vimos que decía que todo el mundo es capaz de ser artista, o que se tenía la creencia de que cualquier persona que creara algo que para él fuera importante o que para él destacara, se podía considerar arte sin tener ningún problema, ¿no? Evidentemente, platicamos ayer un poquito de que hay muchas cosas diferentes en las que sí podemos estar trabajando como arte y otras cosas que a lo mejor hay personas que no podrían comprenderlo, no podrían tenerlo de la manera en la que nosotros lo realizamos. El segundo párrafo por ahí dice que el término arte procede del latín ars y es el equivalente al término griego techné, de donde proviene técnica. Dice, originalmente se aplican a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, artistas eran tanto el cocinero, el jardinero o el constructor, como el pintor y el poeta. Aquí podemos aplicar lo que yo les decía en la clase pasada, que yo les decía, oigan chicos, no necesariamente tiene que ser alguien, tú piensas en un artista y cómo se lo imaginan, físicamente cómo se lo imaginan que está esa persona. ¿Guapo? Ok, ok. ¿Cómo? Alto y delgado, ok. ¿Cómo? Eh, Alto y delgado, dicen por acá. Muchas personas se los imaginan a lo mejor una persona seria, una persona muy tranquila, una persona a lo mejor un tanto introvertida, que no va a hablar mucho, que no tiene, eh, que no pudieras a lo mejor entablar una conversación, pero un artista realmente aplica para hacer un montón de cosas, ¿no? Por ahí platicábamos ayer. Aquí viene como ejemplo que un artista puede llegar a ser hasta un cocinero, que tú dices, ay, oye, pues cualquiera cocina. Sí, no todos somos buenos cocinando, pero hay quienes son excelentes cocinando. La parte de la cocina, chicos, ha ido evolucionando mucho a través de los años también. Acuérdense que en tiempos pasados, nosotros podíamos ver o podíamos tener a, a la mayoría de las personas que estudiaban cocina, ¿quiénes eran? Hace años. Los chefs o las personas que estaban dentro del área de cocina eran mujeres, no eran hombres. La cocina estaba considerada exclusivamente para mujeres. Si ustedes se van a ranchitos, si ustedes se van a todos esos lugares, los hombres no saben ni prender la estufa, ni si tienen estufa, ¿no? Pero no saben cocinar, no saben hacer tortillas, no saben, y no es que nosotras sepamos tampoco, ¿verdad? Pero en aquellos años estaba considerado un arte o una disciplina exclusivamente para mujeres, donde los hombres no podían tener acceso a eso. Y hoy en día, bueno, ¿qué pasaba si, no sé, hace unos 15, 20 años, tú le decías a tu papá, quiero estudiar para chef? ¿Qué te decían? ¿Cómo? Ok. ¿Por qué? ¿Cómo mi hijo va a estar estudiando para cocinar? Cocinar. No se necesita estudiar para cocinar, para saber, para aprender a cocinar.
Eso te podían decir hace años porque no consideraban que la cocina fuera algo interesante o algo en lo que realmente pudiéramos aplicar conocimientos. Decían, oye, no, pues métete a la cocina y empieza a experimentar y empieza a hacer cosas y va a salir algo. Y tienen razón, pero si tú quieres prepararte realmente en este campo, pues tienes que estudiar y tienes que desarrollarlo, ¿no? Entonces, oigan, hasta para hacer un sándwich tiene su chiste. Imagínate que pongas la mayonesa por fuera, el jamón por dentro, el queso por fuera, el aguacate por dentro. ¿Cómo agarras ese sándwich? Tiene un orden, tiene una ciencia. Yo he probado comida súper sencilla hecha en otra casa, que no sea la mía o la de mi mamá, y las cosas saben diferentes. ¿Por qué? Aunque sea una sopa. Las comidas de las abuelitas. La persona que prepara ese alimento tiene un sazón, como dice el compañero, y ese sazón es de manera individual. Ese sazón lo tenemos de manera individual cada persona. Sus mamás tienen un cierto sazón. Si ustedes, chicos, cocinan, bueno, el compañero, sí, los otros dos, más o menos, compañero, ¿no? ¿No le gusta? No te gusta, ok. ¿Los de línea cocinan, chicos? Ok. Más o menos. Es algo en lo que a veces no nos interesamos hasta que de repente lo necesitamos hacer. Yo no voy a decir que no sé cocinar, sí sé cocinar, no lo disfruto tanto, pero lo hago. Pero así como lo hago yo, lo hace mi esposo. Claro que él lo hace patas para arriba y como se le da a entender y todo por sin ningún lado, pero a veces le queda bien rico también lo que haga. Entonces, tenemos esta parte que puede llegar a ser artística. Ah, ¿han visto los programas de MasterChef que salen por ahí en la televisión? ¿Han visto la versión de los niños? ¿Les creen? ¿Creen que los niños realmente puedan cocinar de esa manera? ¿Pero qué? Todavía nosotros tenemos miedo al aceite, ¿verdad? De que nos va a saltar, que no sé qué. Y los niños de ese tipo de programas, oigan, súper expertos, conocen especias que yo en mi vida he probado y que no creo que probar a lo mejor, pero es un don que ellos pueden desarrollar. Tengo en mi casa están divididos. Hay gente que dice, claro que no, eso está montado, les dicen qué hacer y cómo hacerlo. Y hay otros que dicen, no, pues sí, sí traen como que ese potencial, ¿no? Yo creo que sí se desarrolla, yo creo que sí se puede ver, se puede notar cuando alguien tiene el gusto por hacer algo. Y cuando alguien hace con gusto alguna actividad, muy probablemente esa actividad pase a ser una actividad muy destacada, ¿no? Entonces, si a ti te gusta cocinar, si a ti te gusta limpiar, si a ti te gusta hacer algo, oye, pues trata de hacerlo con el mayor esmero posible para que puedas convertir cualquier cosa en un arte, ¿no? Oye, también el limpiar, no todo mundo nacimos para limpiar, no todo mundo no creo que a muchos nos guste, pero hay gente incluso que lo disfruta también. Entonces, pues en esta época se decía que entonces ya el técnico, el artista ya podía ser un cocinero. ¿Han visto las obras de arte que hacen con fruta? Oigan, están muy bonitas. A duras penas puedo partir la sandía yo, la piña o lo que sea. Y estas personas crean animales, nombres, letras, palabras con fruta, ¿no? En alguno de los hoteles en los que yo estaba trabajando, había un chico, bueno, me tocó entrar a la cocina, teníamos un evento y entré a la cocina y me dijo el chef, ya están trabajando en el arte. Y le dije, ¿qué van a hacer de arte? O sea, yo dije, unos canapés o qué van a poner. Me dijo, no, 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 dijo, ahorita vas a ver. Y yo, bueno, yo conocía a algunos cocineros de ahí, de esa cocina, de ese chef, y había uno particularmente que me daba miedo. Miedo en el sentido de que
yo lo veía y se veía malo, o sea, se veía, sí. Aparte estaba muy tatuado, no tengo nada en contra de las personas con tatuajes, pero él tenía tatuajes en la cara que se veían intimidantes, ¿no? Unos de ellos eran unas lágrimas. Entonces, pues por ahí alguna leyenda urbana alguna vez me dijo que los que se tatuaban lágrimas en la cara, ¿qué significaba? ¿Alguien sabe? Que han matado personas. O que cada lágrima es una persona que hayan quitado la vida, ¿no? Entonces, cuando yo lo vi, yo sí dije, qué miedo con esa persona, o sea, y les digo, esa es una leyenda urbana, yo no tengo idea si eso signifique realmente, pero varias personas siempre pregunto y hay por lo menos una persona que sabe lo mismo que yo sé, ¿no? Entonces, él se veía muy, muy bonachón, delgadito, chaparrito, o sea, pero sí imponían sus tatuajes que tenía como que hasta el cuello, hasta acá hasta arriba, y les digo uno que otro en el rostro. Entonces me dice el chef, ni me acuerdo cómo se llama el señor, fulanito de tal está trabajando en la fruta. Y dije, pues la está picando, ¿no? Oigan, al final del día, el chavo sacó unas maravillas con sandías, con melones, con piñas, recreó el logo del hotel en una sandía gigantesca, bueno, estaba muy grande la sandía, hizo cosas súper bonitas. Entonces ahí fue cuando como que dije, oye, muchas veces sí las personas marcamos o etiquetamos a otros sin realmente conocer. Entonces esta persona era buenísima, no tenía estudios, chicos. Es más, era cocinero nada más porque tenía buen sazón, pero realmente no era ni siquiera el cocinero titular, era un cocinero de esos que los pones a hacer la talacha, ¿no? De pícame el tomate, pícame la cebolla, no era un cocinero que se pusiera a hacer una langosta o algo por el estilo, era un cocinero muy, muy básico, pero era un cocinero con mucho talento y con mucho sazón. Entonces, estas personas, todos los cocineros que podemos encontrarnos hoy en día son personas que crean arte. Hagan un pastel, chicos. Si yo les doy una receta así súper específica, ¿creen que les quede el pastel? ¿Por qué no? ¿Perla? ¿Perla? ¿Sí? ¿Por qué no? Ok. ¿Sara tampoco? No tenemos esperanzas contigo de un... Es que en sí como tal, hasta existe un vocabulario especializado en el área de alimentos. O sea, si yo les digo, pongan esta crema punto turrón y tú no tienes idea qué es punto turrón, pues desde ahí ya vamos mal, ¿no? Digo, hace poco vi a una persona que estaba haciendo un pastel y según me estaba enseñando, yo no soy experta en pasteles, pero sí me gusta y mi mamá mucho tiempo ha horneado, entonces yo la vi cómo estaba haciendo y por ejemplo vi que nunca se le levantaron las claras de los huevos y luego como que se desesperó y ya sí sacó los huevos y yo dije, se le van a hacer agua porque ni siquiera los alcanzó a levantar correctamente, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su estilo, esta persona pues decía que le quedaban bien los pasteles y bueno, cada quien es respetable, pero ¿qué nos va a hacer expertos? Practicar, 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 practicar. Si no practicamos, no vamos a lograrlo nunca. Si tú, por ejemplo, ¿saben patinar? ¿Alguien sabe patinar? ¿Cuántas veces te caíste? Muchas. ¿Alguien más sabe patinar? Digo patinar porque a lo mejor es algo que no todos hacen. Andar en bicicleta, la mayoría, supongo. Y bueno, y aún así hay veces que me topo con gente que no sabe andar en bicicleta. ¿Sabe andar en bicicleta, compañera? ¿Sí? Nos tardamos en aprender, pero una vez que aprendemos, incluso podemos dejar tiempo sin hacer las cosas y cuando volvemos a subirnos a una bicicleta, a lo mejor medio nos tambaleamos al principio, pero luego agarras camino. Pasa exactamente igual con los patines. No eres experto al principio, pero conforme lo sigues practicando, pues te vas haciendo más hábil.
En este caso, los cocineros, pues ya los tenemos considerados como artistas, porque aunque todos podamos cocinar, no a todos nos van a salir los alimentos de la misma manera o de la misma calidad o con el mismo sazón. Y ahí es donde se aplica la parte artística de las personas, donde tú tienes un don para hacer ciertas cosas. Luego dice, el jardinero. Tú vas a decir, oye, ¿el jardinero qué? Qué importante, qué obra de arte puede hacer un jardinero. ¿Han visto un jardín bien decorado? Está bonito. Oigan, a mí pónganme a darle forma a un ficus aquí chiquito y ni redondo lo dejo, se me hace. El cuadrado, quién sabe, se me hace que tampoco. Y hay personas que hasta hacen animales, figuras o siluetas de personas que tienen una visualización de que, oye, si pongo ciertas plantas o ciertos árboles y los entrelazo y luego pongo unas flores, cuando crezcan va a tener este efecto y luego podemos jugar. Yo no tengo para nada esa visualización y estas personas sí. Muchos mexicanos, chicos, que se van al extranjero como personas indocumentadas, trabajan en el área de jardinería. Y a lo mejor no saben hacer las cosas, pero se enseñan y se consideran personas artistas también ellos, porque, oigan, mantener un jardín en buen estado, mantener un jardín bonito. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, pues en realidad no tiene gran cosa, solo tienen como que formita, ¿no? Los pinitos. Lo, los pinitos que están por ahí, pero imagínense que cada pinito tuviera una cúpula o que cada pinito tuviera ahí algo distinto, pues ahí están aplicando la parte del arte también en una plantita o en un árbol, en un ser vivo, ¿no? Y por ejemplo, dicen el constructor, vamos a hablar el constructor a lo mejor como no nos vamos a ir a un arquitecto ingeniero, váyanse a un albañil. ¿Han intentado hacer algo de albañilería ustedes? Y está fácil. Aparte que es muy pesado porque es un trabajo muy rudo, muy pues fuerte, no es nada sencillo. Me acuerdo que mi papá platica que en alguna ocasión él quiso levantar una bardita chiquita de unas 3, 4 carreras de blocks y la paredcita, la bardita se le cayó, donde no le quedó derecha. Y con el paso del tiempo esos blocks pues se fueron inclinando hasta que se le cayó. No, lo bueno que estaba chiquita, no había hecho algo tan grande. Pero, oigan, son cositas pequeñitas. Los albañiles normalmente, no voy a generalizar, pero normalmente o la gran mayoría no cuenta con estudios tampoco, pero saben de matemáticas. Te hacen unos cálculos que tú dices, ¿cómo sacó eso? Y sin fórmulas y sin nada. Ellos a veces nada más sacan su hilo, miden, trazan y ya saben cuánto tienen que usar. Me llamó la atención, hace unos meses, por ahí en mi casa hicieron un trabajo y tenían que echar un pedacito de piso. Y yo decía, ¿cómo van a echar el piso si, hagan de cuenta, hice una pequeña extensión, pero no me habían tumbado la barda hasta que no me terminaran lo de afuera, porque yo decía, pues, ¿cómo va a quedar ahí con todo abierto, no? Entonces yo decía, ¿cómo el señor va a saber hasta qué nivel echar el piso? Porque no está viendo el piso de adentro. ¿Alguien ha visto cómo sacan los niveles del suelo, del piso? ¿Una cuerda o alguien ha visto otra técnica? Con una manguera con agua. Yo cuando vi que sacó una manguera y que la llenó de agua y que, a ver, tú agárrala aquí, que tú agárrala acá, yo dije, ¿qué rayos está haciendo esta persona? Oigan, sacó el nivel del piso. Lo dejó muy bien. Entonces son personas que tú dices, ¿cómo le hacen? Oye, eso se hubiera sacado con una fórmula matemática.
o con algún aparato especial que ahora los arquitectos o ingenieros pueden llegar a tener, ¿no? De que nivelarlo, etcétera. Pero estas personas suelen ingeniárselas sin necesidad de tener tantas herramientas, ¿no? Te pueden sacar perímetros, te pueden sacar áreas, te pueden sacar ángulos, o sea, todo te lo pueden sacar ellos con otro tipo de conocimiento que tienen estas personas. Tú dices, ay, ¿qué chiste tiene hacer la mezcla? ¿Qué chiste tiene hacer una mezcla pues, para pegar blocks? Échenle mucho cemento y se les va a hacer dura. Pónganle poquito cemento y va a estar toda aguada y no va a pegar nunca tampoco. Pónganle mucha agua y se les va a hacer eterna la mezcla, no se la van a acabar nunca tampoco. Para todo tiene, es más, empezando desde cargar las cosas, ¿no? O sea, todo es pesadísimo y las personas suelen tener ese talento como tal. Yo, bueno, en esa ocasión que me hicieron esa reparación, todo quedó muy bien, excepto que se filtró agua. Y gracias a Dios, en esos días llovió y llovió bastante. Y luego llegó, pero yo sí le había, vaya, yo contraté un arquitecto y el arquitecto pues llevó a sus albañiles, ¿no? Y pues yo sí le dije al arqui, le dije, oye, ¿qué onda? No sé de dónde viene el agua. Le dije, pues yo menos. Y pero le dije, pues tú de aquí no te vas hasta que me dejes bien ahí, ¿no? Como le digo, imagínate, es un área relativamente nueva que estoy haciendo en la casa y me va a quedar con humedad o me va a quedar con cosas así, pues no. Entonces, yo traía a alguien que representaba a esos albañiles. A lo mejor un albañil normal me va a decir, ah, no, señora, pues ese háblele a otra persona, ¿no? Para que le resuelva ese problema. Yo ya le construí. El albañil no se metió en eso, el que se puso a ver ese tipo de cosas fue ya el arquitecto, pero el albañil hizo absolutamente todo y solo una persona. Y tú dices, oye, wow, realmente mis respetos para esta persona, saben cómo hacerlo, saben exactamente qué material utilizar y demás, ¿no? Entonces, no porque una persona no tenga estudios, no tenga un título, no tenga algo que lo avale como tal, puede dejar de ser una persona creativa. Muchas veces las personas creativas son personas comunes y corrientes que te puedes encontrar en cualquier lado. Es más, las personas que están haciendo malabares en los cruceros. ¿Ustedes pueden hacer malabares? Si quiero usar 2 limones o 2 naranjas, se me caen. Ahora imagínense usar 4, 5, 6 naranjas, pelotas, lo que sea. Tienen una cierta habilidad que no todos tenemos. Entonces, cualquier persona, o bueno, aquí nos menciona que también aquí ya incluían la parte de la cocina, en la jardinería, la construcción, como artistas también. O también el pintor y el poeta, porque acuérdense que antes estas partes de la poesía y de la pintura no se consideraban arte, solamente se consideraban arte la escultura y otro tipo de cosas, ¿no? Pero el pintor y el poeta aquí ya empezaron a tomar un fuerte giro para que los consideraran artistas también. Más adelante vamos a ver cómo hacía el pintor sus cosas y por lo cual a veces no era tan reconocido, pero luego fue tomando más, más fuerza. El poeta, ¿cuántos de ustedes hacen poesía o les gusta la poesía? ¿Haces o te gusta leer? ¿Haces? Ok. ¿Quién más? ¿También? ¿Nada más, chicos? ¿Más o menos? A mí Ah, no me gusta. ok. Hoy en día está muy poco valorada, creo yo, o muy descontinuada, o no le han dado la publicidad que se le merece. Aparte que la lectura en México, pues saben que no tenemos un nivel tan amplio de lectura como pudiéramos o quisiéramos tener, entonces pues puede ser ahí un poquito complicado, pero la poesía es algo artístico muy bonito, no cualquiera puede crear frases, pensamientos o crear un sentimiento incluso en las palabras. ¿Han escuchado canciones que los hagan llorar de felicidad? O de, bueno, no, también de tristeza, ¿por qué no? ¿Cumplió el objetivo la música, la canción? Una canción tiene dos componentes, la letra y la música como tal.
Hay música que aunque no tenga letra, te provoca sentimientos. Y la escuchas y se te pone la piel chinita y ya no sabes así como que, hoy no sabes por qué. Y quienes traen letra, pues la letra a veces nos hace o nos genera ciertos sentimientos. Entonces, todas las personas que escriben o que componen canciones son en parte poetas porque tienen que hacer que la canción para empezar lleve un acorde, que lleve un cierto ritmo, que lleve una cierta armonía para que, oye, no puedes, si tu canción está toda por sin ningún lado o tu letra está toda por sin ningún lado, va a ser muy difícil adaptarla a una música. O ya a lo mejor sería un rap, no sería no le pondría música, sería más platicada, que tampoco está mal, pero tiene que llevar una cierta armonía a todo esto. Entonces la poesía, chicos, aquí ya se empieza a considerar arte y hasta la fecha se considera arte también la poesía. Y pues bueno, el hecho de que tú puedas escribir o tengas la capacidad de escribir y de transmitir y de crear esta armonía con las palabras, pues es algo muy específico también. Dice, con el tiempo la derivación latina se utilizó para designar a las disciplinas relacionadas con el arte de lo estético y lo emotivo. Ya no nada más queríamos que fuera algo bonito, ya queríamos que fuera algo bonito y emotivo, algo que tuviera un significado, algo que tuviera una representación de algo. Oye, pues fíjate que yo hice un banco. Ah, pues está bien. Pues estéticamente está bien también. Y ya. No, pues fíjate que también tengo que meterle algo de emotividad, ¿no? Algo de que, oye, con qué fin fue creado, para qué fue creado, usaste qué materiales. Si se fijan, hoy en día también tiene mucho auge todo lo que hacen con materiales reciclados, con materiales de segundo uso. Algo que le dé un poco más de emotividad a lo que tú estás creando. Dice, y la derivación griega para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso. En la actualidad es difícil encontrar que ambos términos, tanto el arte como la técnica, se confundan o utilicen como sinónimos. Normalmente, chicos, o creamos arte o creamos técnica. No podemos estar creando las dos al mismo tiempo o no las dos la misma persona. Sí se puede crear de una sola cosa arte y técnica, pero tienes que estar en complemento con otras personas. A veces ¿han visto las personas que son muy inteligentes en matemáticas? Que son muy buenos con los números. ¿Y alguien se considera así, muy bueno con los números? ¿No? Yo conocí a gente que era buenísima con las matemáticas, con los números, no apuntaba nada nunca, siempre estaba al tiro, sabía perfectamente, pero era muy mala en otras materias, muy mala. Materias como, este caso que les platico muy particular, me acuerdo que estábamos en la prepa y materias como orientación, las reprobaba. Y yo decía, ¿cómo puedes reprobar orientación? Y me decía, pues es que no se me da. Me acuerdo que en alguna ocasión, uno de los exámenes de orientación traía una pregunta abierta de esas que le llaman los maestros como de salvación o si la contestas bien, te la valen bien y si no la contestas, pues no te quitan puntos ni nada. Y la pregunta era como que era más bien, ¿de qué color es el cielo? Y mi compañera no la respondió. Entonces ya cuando nos dan los exámenes y los comparamos y demás, yo siempre salía muy por encima de ella en ese tipo de exámenes, lo cual quiere decir que mi habilidad estaba más de un lado que del otro, ¿no? O sea, del lado numérico no, pero del otro lado sí. Y yo le dije, ¿por qué ni siquiera la respondiste? Me dijo, porque no venía en el libro. O sea, dijo, cuando yo estudié, esa información no venía en el libro. Y yo me le quedé viendo con cara de, ¿y? O sea, ¿no sabes de qué color es el cielo?
O no pudiste ponerle, porque incluso creo que cualquier respuesta, cualquier color, te la daba por válida el maestro. O sea, si tú le ponías azul, si tú le ponías gris, si tú le ponías negro, si tú le ponías... ¿Por qué? Porque el cielo puede verse de diferentes tonalidades, ¿no? Te la valía, pero ella la dejó sin contestar. No le quitaron puntos, pero tampoco le dieron puntos adicionales. Y es algo que para mí no podía entenderlo, pero, o sea, no, se me hace muy complicado el decir cómo alguien puede dejar una pregunta tan simple sin responder. Bueno, porque nuestros hemisferios en el cerebro trabajan de manera diferente. Imagínate tú decir, esta pregunta o no venía en el manual o no la estudié. No, pues ¿para qué la contesto? Porque pues no venía ahí. Su hemisferio es como más cuadradito. Conforme vayan ustedes creciendo y conociendo personas en el ámbito laboral, se van a dar cuenta y van a conocer ese tipo de personas que piensan de manera cuadrada, le llamo yo, y los que podemos pensar en manera como más desordenada, pero que estamos más abiertos a otro tipo de posibilidades, de opciones, ¿no? Por ejemplo, todas las personas del área contable en los lugares que me ha tocado trabajar son súper cuadrados. Todos los gerentes administrativos, todos los contadores, todo ese tipo de personas son súper cuadrados. Tú les dices, oye, en lugar de hacer esto, podemos hacer esto, o si me das dinero, te doy un vale, te doy un... No, no, y no, y no, y no, y no. ¿Por qué? Porque numéricamente no se puede. Así te contestan. Contablemente no se puede hacer eso, está mal. Y tú dices, uy, pero entonces, ¿cómo le hago? No, pues no sé. Esa es parte de su trabajo, es parte de su personalidad realmente. ¿Sus papás o alguien conocido son contadores? ¿El tuyo? Y si es así medio cuadradito en sus decisiones. Y es parte de la personalidad. Normalmente los que estudiamos este tipo de carrera somos más abiertos a otras soluciones o a otras maneras o simplemente podemos ver de diferente manera un mismo punto de vista, ¿no? ¿Quién está bien, quién está mal? Nadie está mal. Son diferentes formas de ver esto, ¿no? Entonces, arte y técnica, chicos, muchas veces no pueden estar al mismo tiempo juntas. Por eso les puse el ejemplo de las personas que son muy buenos en los números, pero que no son tan buenos en otro tipo de cosas. Las personas que son muy buenas académicamente y que son muy introvertidas, pues batallan mucho para socializar. Ah, yo soy muy buena socializando, pero a lo mejor académicamente no soy tan brillante como otro tipo de personas, ¿no? Entonces, puede que haya alguien que sí pueda cumplir con ambas, pero la mayoría de las veces te tienes que ir solamente por uno de los lados, nada más. Luego viene el concepto de estética. Dice, ¿me ayudan a leerlo, por favor? ¿Quién gusta? Ok, hasta ahí le dejamos. Dice que es el término estética se refiere a la parte de la sensación, percepción, sensibilidad también, y que tiene diferentes. Maestra, ¿tienes un...
Entonces, cada persona puede tener su definición de belleza, ¿no? Dice, por un lado, es la rama que tiene por objeto el estudio de la esencia. Vamos a estudiar la esencia de las cosas, de los detalles, de las personas incluso. Dice, y la percepción de la belleza. Si yo, el bote de basura, ¿está bonito? ¿Cómo? ¿Pudiera estar mejor? ¿Está qué? Pero si tomamos en cuenta que es un bote de basura, yo no lo veo mal, yo no lo veo sucio, yo no lo veo... O sea, está bien. ¿Mandé? ¿Cómo? Agradable. No es una caja de cartón improvisada como bote de basura. Tú dices, hay cosas, si vamos a una tienda de baños, de sanitarios, tú dices, ay, ¿para qué compro un baño tan guau? Si al final del día el baño es para lo que es. Ah, no, pero aún así, en ese tipo de cosas buscamos lo bonito, la belleza, ¿no? Oye, pues que combine con el piso, que combine con el espejo, que tenga ciertas características, que, no sé, buscamos que a pesar de que sea un instrumento que se utiliza o que tenemos como concepto que es un área sucia, la cual no es tan sucia, pero si lo tenemos bajo ese concepto, pues aún y así buscamos que sea algo relativamente bello o relativamente bonito para lo que